Y esta enseñanza se llama "Y perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles", y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vamos a orar, ¿qué le parece? Vamos a poner en el nombre del Señor esto. Padre, te damos gracias, que este fuego que hay sea interno, Señor. Que el fuego de tu Espíritu, Señor, hoy encienda nuestros corazones, y que sobre todo, Espíritu de Dios, nos pongas una hambre y una sed, una ansia por conocer tu palabra, por leerla, por vivirla, por atesorarla, por entenderla, Señor. No conformarnos, Señor, con solo leer y ve tú a saber qué dice, qué significa, sino leerla con el entendimiento, con las ganas, Señor, de aprender y de comprender tu Escritura. Sabemos que solamente a través de tu Espíritu Santo es como se puede comprender la Biblia, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús por eso. Alabado sea el nombre del Señor. Una iglesia madura y saludable es una iglesia balanceada y que le da mucha importancia, hermanos, a las enseñanzas de la palabra de Dios. La Escritura dice: mi pueblo perece, se muere por falta de conocimiento. Y yo quiero invitarte a Hechos 2:42. Vamos a leer nuevamente este verso para que quede en tu corazón. Abre tu Biblia, pero no te distraigas ahí si la traes en tu celular. Yo quiero pedirle al Espíritu Santo que si tú te distraes, se te descomponga tu celular. ¿Tú crees que Dios no me oye? Claro que me oye. Y si te gusta tu celular y no quieres que se descomponga, pues ya sabes, órale, te echo al grande, ese sí te está viendo, aleluya. Hechos 2:42, ¿ya lo tiene? Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Voy a leer el 41 para que seamos de quién estamos hablando. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban, continuaban, no flaqueaban, seguían adelante. A Cristo, mi hermano, le llamaban maestro. Cada vez que se referían al Señor le decían: maestro, maestro esto. ¿Por qué? Porque Él les enseñaba, Él los instruía, Él los corregía, mis hermanos. Los educaba también. Acuérdate que eran pescadores. Y por ahí, pues, tienen mala fama de que son mal hablados, de que son vulgares, pues no tienen mucha educación. Algunos saben leer, otros no. Algunos apóstoles tuvieron que aprender a leer para poder compartir la palabra de Dios. Otros, como Pedro, leía poquito, pero el Señor le dio una hambre tremenda para leer la palabra una vez que fue salvo. Así que Cristo les exhortó a perseverar, hermano, a permanecer en sus enseñanzas para aprendérselas, para practicarlas. ¿Quieres ir conmigo a Juan 8? Juan 8:30 es uno de los pasajes más clásicos del cristianismo y deberíamos aprendérnoslos de memoria, desde el 31 y el 32. Pero leyendo desde el versículo 30, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, a los que se acaban de convertir: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Otra vez repito esta palabra: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si no, no. O sea, es lo que quiere decir. Ese sí es una condición. Si ustedes permanecen en mis palabras, en mis enseñanzas, es lo que significa. Entonces van a ser verdaderamente discípulos, discípulos de verdad. Quiere decir que hay alguien que puede llamarse discípulo, pero no es verdadero. ¿Qué va a suceder? Versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Diga conmigo: y la verdad me hará libre. La verdad me hará libre. Dígalo ahí, desde los que están atrás. Sammy, Jasmine, la verdad me hará libre.
Aleluya. Ese es uno de los versículos favoritos de Braulio, que está ahí atrás. ¿Sí o no, Braulio? Choca, va 5. Eso, dame 5. Porque ese versículo estaba en su mente. Tenía hambre de Dios y sabía que había una palabra en su vida. Él había leído la Biblia sin ser cristiano. Y cuando tú lees la Biblia sin ser cristiano, hay como un velo delante de ti, no entiendes nada, pero algo se te queda. Y algo se le quedó a mi hermano Braulio. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ese versículo no se le pudo borrar hasta que llegó a conocer a Cristo, que es la verdad, el camino y la vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Está muy claro que para llegar a ser verdaderos discípulos de Jesús es indispensable permanecer en Cristo. Dice la Biblia, permanecer en su amor, permanecer en sus palabras. Mira, cuando tú conoces sus promesas, cuando tú conoces sus mandamientos, su voluntad, pues viene a ti una tremenda confianza, aumenta tu fe. Por eso el Señor Jesucristo dijo en el capítulo 15, ahí mismo en Juan, denle la vuelta a las páginas, vayamos al capítulo 15. Ahí en Juan 15, en el verso 4, Él dijo, permaneced en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Ahora fíjate cómo dice, permanezcan en mí y yo en vosotros. ¿Cómo es posible que Él pueda estar en vosotros? Lo explica en el verso 7. Sáltate al 7, dice, si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será concedido, les será hecho. ¡Wow! Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esa es la manera en que Él puede permanecer en nosotros. Nosotros permanecemos en su amor obedeciendo y Él permanece en nosotros si sus palabras permanecen en mí. ¿Cómo sabes que tienes a Cristo? ¿Sabes cómo sabes? Porque sueñas la palabra, porque viene a tu memoria la palabra, porque despiertas con un versículo en tu mente, porque tu vida cuando la riegas te aparece una señal de un mandamiento, de algo que Dios no quiere y ¡pum! Cuando estás indeciso y no sabes qué hacer, viene la palabra y suplanta todo pensamiento del enemigo, porque es la mejor manera de vencer. ¿Sabes? En este momento y durante toda la historia, pero más en este tiempo, Satanás está bombardeando la mente y los corazones, especialmente de los jóvenes. Y la mejor manera de atacar al enemigo no es confrontarle, decirle no me molestes, déjame de hablar. No, no, no. Inmediatamente que él trata de plantar una mentira, ponle encima la verdad. Que te ponen una calcomanía, ¿verdad? Como le hacen algunos, o te ponen graffiti en tu mente, ¿verdad? Eso sí lo entienden, ¿verdad? Llega un malvado y una pared bien bonita y le echa graffiti. ¿Qué hacemos? ¿A poco quitamos el graffiti? Y ahí estamos, quita el graffiti. No, ¿sabes qué hacemos? Agarramos nueva pintura y ¿cuál graffiti? Como si nunca hubiera habido nada. Siempre que el enemigo te venga a atacar, agarra la palabra y pónsela encima. No te pongas a pelear con él, solamente pon la verdad encima de la mentira y la mentira se va a disolver. Pero ¿cómo lo vas a hacer si no tienes escritura que ponerle? Si no sabes la escritura. La misma Biblia dice que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. ¿Qué significa esa palabra, mi hermano? Significa se apartarán, renunciarán de la fe. ¿Quieres acompañarme a 1 de Timoteo 4:1? Búscalo por favor, está adelantito. Es muy importante, hermanos y hermanas, sobre todo los jóvenes y los que se acaban de convertir, o los que ya tienen muchos años de convertidos, pero no se saben el orden de los libros en la Biblia, que se lo aprenda de memoria. Qué vergüenza estar delante de un inconverso y le digas, pues ahí dice por ahí me acuerdo que la cita es Colosenses 3:4, dice, a ver, enséñamela. Y estás buscando ahí en Crónicas, en Esdras, y dices, no está Colosenses, ya me lo quitaron. Ni siquiera sabes que Colosenses está en el Nuevo Testamento. Hermano, que no nos dé risa
Nos debe dar así como un poquito de vergüenza. Peor si te encuentras con un testigo sin Jehová, porque esos cuates los instruyen desde chiquitos en la Biblia y se saben toda la Biblia y se la saben bien y saben todos los 66 libros en orden desde que son muy pequeñitos. Entonces imagínate qué vergüenza, ¿verdad? ¿Qué cita te dije? Primera de Timoteo 4:1. ¿Ya lo tienes, Timoteo? ¿Ya lo tienes, Timoteo? Ok, mira, dice así el apóstol Pablo por el Espíritu. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, ahorita, algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo se apostatarán? ¿Cómo renunciarán? ¿Cómo se apartarán de la fe? Mira lo que dice: escuchando espíritus engañadores y doctrinas, enseñanzas de demonios. Escuchando espíritus engañadores. ¿No te dije cómo te ataca el enemigo? Con el engaño y la mentira. ¿Cómo lo contraatacas? Poniéndole la palabra de Dios que es verdad. Y conoceráis la verdad y la verdad te va a hacer libre de la mentira. Pero si escuchas a doctrinas de demonios, comienzas a apartarte de tu fe. ¿Por qué se aparta una persona de la fe? ¿Por qué? Pues porque deja de escuchar la sana doctrina, la enseñanza de la Escritura, deja de leer, deja de aprender. Comienza a escuchar la doctrina de los demonios y mira que son muy sutiles. Hace unas semanas está en el internet, en todos lados, pulula las tristes historias de famosos escritores cristianos, de libros cristianos, y sobre todo compositores de hermosas canciones contemporáneas cristianas que se cantan por todo el mundo y que públicamente estas personas están abandonando su fe en Dios. Uno de ellos, muy famoso, decía: pues estoy dudando de Dios, ya no aguanto esta charada, esta hipocresía, me voy a quitar el disfraz, ¿verdad? Y ¿saben qué? Yo me aparto. ¿Y saben qué? Me siento bien. ¡Oh! O sea, me alejo de Dios y me siento re bien. No hay un redarguir del Espíritu. Dices, qué barbaridad. Pero ¿cómo comenzó esto? Si hace unos años compuso la bellísima canción de Océanos, que aquí se danza y que hemos llegado a cantar, y cuando la escuchas dices, wow, qué canción de fe. Toda la canción habla de fe, de caminar sobre las aguas, de vencer cuando vienen los problemas. Fijaré mis ojos arriba de las olas, te miraré a ti, Señor, tú eres mi refugio, caminaré, venceré. Y ese mismo compositor dice, renuncio, y públicamente pone en su cuenta de Instagram, ando batallando con un chorro de cosas. Un compositor de cantos de alabanza, de adoración, de Hillsong Worship. Este joven autor de cantos como Océanos dijo que tiene muchas dudas con su fe, que cayó en la cuenta que la Biblia tiene muchas contradicciones y que nadie habla de ello. Mentira, no es cierto. Y lo peor fue, escúchame, lo peor fue que comenzó a dudar de la bondad de Dios, diciendo que ¿cómo era posible que un Dios amoroso, que un Dios toda bondad, enviara a millones de seres al infierno? Que eso no era posible y que ya no creía en Dios, o por lo menos en el Dios de la Biblia. Ese no es mi Dios, dijo él. Que en ese Dios no podía creer, y dijo, pues, goodbye, ahí nos vamos. Y todos nos quedamos así, dice, wow. Un cuate que desde jovencito comenzó con la palabra, con todo eso. ¿Qué es lo que sucedió? Comenzó a escuchar una doctrina en su corazón. ¿Sabes cuál fue la mentira? ¿Sabes? Dios no es tan bueno como tú crees. Dios no es bueno ni perfecto. Te estás engañando. Está jugando contigo. Te está manipulando. Hermano, esa es la peor de las semillas que el enemigo puede poner en tu vida. ¿Se dan cuenta cómo cuando dejas de leer, de estudiar y comer la palabra de Dios con un corazón lleno del Espíritu, te abres a la ponzoñosa y dañina semilla de duda que Satanás trata de sembrar en tu mente, en tu corazón? Con que Dios dijo, ¿se acuerdan de esa frase en el huerto del Edén? No, hombre, Eva,
¿Con qué Dios dijo que si tocas de este fruto te... No, hombre, no, lo que pasa es que Él no quiere que tú conozcas la verdad. Pues no, que Dios es amor, empieza el diablo a decir. ¿No será que Dios no es tan bueno como la gente piensa? Y empieza a hablarte, Dios realmente sabes que es malo. Tú eres un títere de Dios, Él está jugando contigo. Dios te va a traicionar, ya lo verás. Dios te va a traicionar, se va a quitar la máscara. ¿Sabes qué? Él tiene favoritos. Un día me dijo así el diablo, Él tiene favoritos. Y tú creías que no, pero Él sí hace acepción de personas, etcétera, etcétera. Wow, hermano. Satanás le sembró a este hermano de Hillsong la duda sobre el carácter bueno y santo de Dios. ¿Y sabes qué hizo? Lo ponchó. No tuvo con qué defenderse, al punto de renunciar a la fe cristiana. Pero inmediatamente se ve que este cuate, este hombre no tiene enseñanza de la palabra de Dios. No la tiene. Esas preguntas son de kindergarten del cristianismo. Esa pregunta de que, ay, si Dios fuera tan bueno, ¿por qué va a enviar a tantas personas al infierno? Dios mío, esa es una pregunta de ABC, de kindergarten. Es increíble que una persona que está componiendo cantos y que la gente lo ha hecho casi un ídolo, tenga ese tipo de dudas y preguntas. Porque para empezar, si tú lees la Biblia, Dios no envía a nadie al infierno. Dios es un juez justo, santo y perfecto. Y la Escritura describe el proceso legal por el cual todo aquel que cree puede ser salvo. No por su linda cara, ni aún solo por su fe, sino porque alguien ya pagó tus pecados en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? La Escritura describe el proceso por el cual todo aquel que cree puede ser salvo. ¿Y por qué razón las personas que no creen terminarán llegando al infierno? Todo está detallado en su palabra, en el Evangelio. Entonces este gran compositor, ¿qué conoce? A mí me preocupa esta generación, y aún la generación cristiana, que se convierte en adoradora de la adoración o alabadora de la alabanza. No leen su Biblia, pero se la pasan oyendo canciones cristianas. Y uno dice, bueno, gloria a Dios, por lo menos no están escuchando las impías. Hermano, eso no es ningún mérito. Es lo mínimo. Es imposible que si tú eres un hijo de Dios sigas disfrutando las porquerías del mundo, porque entonces no eres hija de Dios, no eres hijo de Dios. Pero ahora la Biblia dice, cuidado, no basta solamente con escuchar canciones cristianas. Esas canciones tienen palabra, están diciendo algo verdadero. Estás alimentándote de la Biblia, porque si nada más te estás alimentando de las canciones, oh, qué peligroso. Yo estoy seguro que este cuate tuvo muchos tiempos de adoración, muchos tiempos de ensayos, muchos tiempos de gloria, grandes eventos de la presencia de Dios. ¿Dónde estaba el tiempo de estudiar la palabra? ¿Dónde estaba el tiempo de aprender doctrina? ¿Cómo es posible que ahora nos salga diciendo con que Dios realmente no es bueno? Cuando no leemos, no conocemos a Dios. Entonces el diablo siembra el veneno mortal. Dios no es bueno. Ese es el veneno. Por eso la Escritura declara que una de las cosas que más inculcaba, más enseñaba a los hijos de Dios era aprenderse esto: Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y desde que un niño aprendía a hablar, después de aprender su nombre, le enseñaban: Dios es bueno, Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. A ver, dilo conmigo: Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Diga conmigo: Yahweh es bueno y para siempre es su misericordia. Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Y ellos, ese era el canto, no solamente de su vida, el canto de batalla. Cuando ellos salían a la batalla, ¿sabes qué iban diciendo? Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y se levantan los ateos: si fuera Dios bueno, ¿por qué iba el pueblo de Israel a matar a otros y a matar a niños inocentes? Ay, y te les quedas viendo y dices, se ve que no has leído el principio ni el final del libro, ¿verdad? No entiendes nada. Tú piensas que Dios es malo porque mandó exterminar a esos pueblos.
Y cuando solamente se ponen a estudiar un poquitito cómo era la cultura de esas abominaciones de pueblos, y se dan cuenta que desde chiquito violaban a los niños, maltrataban esto, hacían esto, unas brujerías, hechicerías y todo. No, hermano, si tú fueras el Dios, yo creo que no solamente los matas, sino primero los torturas a todos, les pones chilito en las heridas y luego ya les das el golpe, el tiro de gracia. O sea, no te hubieras conformado solamente con meterles una espada y listo. No, no, no. Tú hubieras querido que sufrieran. Pero la gente no lo sabe. Y entonces solo el pueblo de Dios sabía: Dios nos mandó esto, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y por algo tiene. Y ellos entendían muy claramente. Por eso era un pecado matar. Hay gente que dice: no, que dice la Biblia, no mataréis. Entonces, ¿por qué mataba el pueblo de Israel? Ay, otra. Kindergarten. Es pecado matar por matar. No está permitido en la Biblia agarrar tu escopeta y empezar a matar venaditos que por deporte. La única manera en que Dios te permite matar a un animal es pues, si te lo vas a comer. ¿Quieres matar ese tecolote? Es porque te lo vas a comer. Abre la boca. Hasta las moscas, bueno, ya eso ya lo veremos después. Esas sí son dañinas. No llevemos esto al extremo, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Por tonterías como esa, la gente empieza a dudar de Dios. Y esa es una obra diabólica. Romanos 10:17, ¿ya te lo sabes? Y si no te lo sabes, búscalo ahorita en el nombre de Jesús. Rápidamente, para que no hagamos larga esta enseñanza. Romanos 10:17. Apréndetelo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermano, ¿dónde está Romanos? Ahora otra vez, ¿ya viste la necesidad de aprenderte los libros de la Biblia? Por favor, apréndetelos, hermanita. Por favor, apréndetelos, hermanito. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír. ¿Oír qué cosa? La palabra de Dios. Cuando tú oyes la palabra, cuando tú lees la palabra en voz alta y estás oyendo la palabra. Repito, hermano, yo tengo un testimonio personal de un tiempo de mucha duda. Muy pocos saben esto, pero hace muchos años estaba en una crisis, en una depresión, porque de alguna manera llegó a mí la semilla del calvinismo, y entre las cosas que pone el calvinismo, con versículos de la Biblia mal interpretados, fuera de contexto, que Dios ya tiene predeterminado quiénes se van a salvar y quiénes se van a morir y quiénes se van a ir al infierno. Y entonces yo dije: entonces mi Dios no es un Dios bueno. Mi Dios no es realmente tan bueno como yo pensaba. Mi Dios no es el Dios que yo conozco. Y empecé a dudar de la bondad de Dios. ¿Y sabes qué? Me estaba muriendo. Cuando yo comencé a dudar de Dios por un momento, me estaba muriendo. Fueron casi 4 meses de lucha. Pero ¿sabes qué hice? Comencé a orar. Comencé a preguntarle a mis hermanos en Cristo, y me dijeron: no, Gustavo, es así, así. Mira, analiza la palabra. Necesito aprender más de esto. Sí, aquí está. Denme tal seminario, aquí está el seminario. Y empecé a ver las citas y empecé a verlas. Un pastor me dijo: solamente lee el contexto, pero léelo despacito, ve. Y cuando empiezo a leer digo: oh, pues si no dice eso la Biblia. ¡Qué astutos! No, no son ellos, es Satanás. Y yo amo a mis hermanos. Y Juan Calvino tuvo muchas cosas buenas, pero también tuvo algunos descalabros. ¿Cuántas herejías hay? Pero ¿sabes cuál es la herejía número 1? Hacerte sentir que el Dios al que tú adoras este domingo no es digno de adoración, porque no es un Dios bueno. Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Cuántos lo creen? Porque lo dice la palabra de Dios. No porque lo digo yo, sino porque lo dice la bendita palabra del Señor. Yo salí, hermano, y cuando salí supe la respuesta en mi corazón y en mi espíritu. La verdad me hizo. La verdad me hizo. Así estaba un par de discípulos, desanimados, consternados, confusos, tal vez cuestionando a Dios. Estaban perplejos de cómo era posible que le hubiera pasado a su maestro, al Mesías, al Cristo
una muerte tan cruel y que nadie haya podido liberarlo, nadie haya podido librarlo. Dios no mandó ningún ejército, ningún ángel para librarlo. Su líder, el que decía ser hijo de Dios, murió. Y murió avergonzado. Lo hicieron como quisieron. No hizo nada que lo condenara. Entonces la pregunta era, ¿por qué? Muchas de las preguntas de por qué vienen directamente del infierno. Porque no es un por qué de que Dios explícame, no, sino es un por qué de reclamo. Es un por qué de ¿cómo es posible? ¿Por qué? Y así estaban. Lucas 24. Lucas 24. Vamos a leer Lucas 24. Lucas 24:1, precioso versículo de la palabra, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, ¿quién no, verdad?, bajaron el rostro a tierra. Ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Ahora mira lo que dice. Estos ángeles le dicen a estas mujeres: acuérdense, acordaos de lo que os habló. Acuérdense de lo que Él les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Le están recordando las palabras de Jesús. Entonces ellas se acordaron de subraya esa palabra, subraya eso en su Biblia. Ellas ¿qué? Se acordaron de sus palabras. Cuando tú olvidas sus palabras, entras en confusión. Y volvieron del sepulcro, dieron la noticia de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás, quienes eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos, a los apóstoles, los flamantes discípulos, les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro ya no aguantó y corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Ahora mira, pon mucha atención en la siguiente parte de la historia, desde el versículo 13 en adelante. Y aquí dos de los discípulos iban el mismo día, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, algunos kilómetros de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Qué interesante, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Wow. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Wow. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y ellos, respondiendo, uno de ellos, que se llamaba Cleofas, un buen nombre para tu hijo, hermano, Cleofas, para tu nieto, Cleofas, bonito, ¿eh? Y le dice Cleofas: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Serás tú el único que no sabe lo que pasó? Y entonces él se hace, ¿verdad? Y les dice: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno,
que fue profeta, varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Qué desilusión, decían ellos. Creíamos que Él iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. A Él no lo vieron. Entonces Él les dijo, pongan mucha atención a estas palabras: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensato significa sin sesos, sin entendimiento, sin cerebro, o sea, les dijo así para no decirles tontos, o con la M, sí, más feo. Tardos de corazón. ¿Cómo es tardos de corazón? Lentos para creer, hermano. Una persona tarda de corazón es la que lee pero no cree. A la primera no lo cree. Ustedes se tardan en creer en su corazón, les dice ahí, todo lo que los profetas han dicho. Son lentos. Que no era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Otra vez, versículos para subrayar. Y comenzando desde Moisés, o sea, desde las leyes, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia escritos por el Espíritu Santo a través de Moisés. Y comenzando desde el Pentateuco, así se llaman esos 5 libros, y siguiendo por todos los profetas, por todos, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, el día ya ha declinado, ya está avanzado. Entonces Jesús entró a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y esta es la frase que a mí me toca y que toca mi corazón desde hace muchos años. Una frase clave, una frase que si tú eres cristiano dirás igual amén. Así me pasa a mí, así me pasó a mí. Decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría o nos explicaba las escrituras? Así dice la Reina Valera contemporánea. Cuando nos hacía comprender las escrituras, cuando nos las explicaba. ¿No ardía tu corazón?, le dijo uno al otro. Sí, ardía mi corazón. Hermano, es algo así que no te lo puedo describir, hermano. Es una emoción de saber la verdad, y la verdad te hace libre. Así me pasó a mí a los 19 años, hermano. Al día siguiente de convertido comencé a leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Yo estaba así como que wow, ¿y esto dónde estaba? Y esto también. Y mi corazón ardía y mi corazón se llenaba de gozo. A veces lloraba, a veces gritaba. Pues soy bien gritón. Ahí en mi coche, aleluya,
Y cerraba las ventanas para que no me oyeran. Está bien loco, está bien. Como estaba de moda la verde, ya no sé, anda, pero si bien. Gracias a Dios que nunca la probé ni la necesito probar. No la necesito porque yo me tranquilizo con la palabra de Dios. Amén. Aleluya. ¿No ardía tu corazón mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras? Porque si no ardía, es que no eres cristiano. Porque si no ardía, ya estás apostatando de tu fe. A lo mejor fuiste cristiano, pero empezaste a oír demasiado al enemigo, y ahora la duda del enemigo te ha llevado a decir: no, mejor renuncio. Yo la verdad no puedo creer que haya una persona que componga cantos tan bonitos, tan poderosos, y de repente diga: ya, aquí ya dejo de ser cristiano. ¿Cómo es eso? No lo entiendo ni lo quiero entender. La verdad, el misterio de la apostasía para mí es un gran misterio. Yo sé que la salvación no se pierde, pero si tú quieres abandonarla, Dios te lo permite. No lo entiendo, pero lo entenderé cuando llegue al cielo. Lo único que puedo alcanzar a entender es que Dios no va a forzar a nadie a quedarse en su reino. Aún los ángeles maravillosos, nuestros hermanos en el cielo, ninguno de ellos está ahí por la fuerza. Cualquiera de ellos puede tomar la decisión de venirse para acá, pasarse de bando. Cualquiera. Tienen libertad. Es lo único que puedo yo alcanzar a decir, pero mi alma no entiende cómo una persona puede llegar a apostatar. Sí tengo un tip, porque yo lo sentí. Cuando yo empecé a dudar de la integridad de mi Dios, cuando había una pequeñísima duda de la justicia de mi Dios, yo me estaba muriendo. Porque una persona que ha conocido el amor de Dios y de repente descubre, entre comillas, que el enemigo le pone una mentira y le hace creer que Dios no es tan bueno como pensaba. Wow, es un golpe que es un gancho al hígado, hermano. Te tira a la lona. Pero gracias a Dios que 7 veces cae el justo, y de las tales Dios lo levantará. No ha terminado el round y te empieza a contar el Espíritu Santo: 1, 2, 3, 4. En el 6 te agarra los brazos, los levanta. ¿Cómo estás? Estoy bien, órale. Surja, échame, que sigue, vamos. Me metí un gancho, pero no me mete otro. Y viene, ¡pah!, lo paras, ¿no? Aleluya. Entonces ellos, dice, vamos a terminar esta historia: y levantándose en la misma hora, era noche, ¿no? Ya estaba de noche, no les importó. Corrieron en la oscuridad a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, eran ya un buen grupo, que decían ellos, los que estaban reunidos: ¡uy, ha resucitado el Señor verdaderamente! Pedro ya lo vio, se le ha aparecido a Pedro, a Simón. Entonces ellos también contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, cómo les habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Ahí lo reconocieron. Aleluya. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¡Wow! ¿Qué sentirían? Se les aguadaron los calcetines, hermano. Y eso que no tenían, ¿verdad? Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que estaban viendo un espíritu. Entonces Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a su corazón estos pensamientos, el día diabólicos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen, tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos como veis que yo tengo. Ya lo tocaron. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies heridos ahí. Aleluya. Y como todavía ellos de gozo no lo creían. Yo no sé cómo se puede dudar de gozo, pero ahí dice, ¿no? De gozo no lo creían. Algunos son muy gozosos.
Y las emociones a veces hacen que tú no creas. Te ríes, dices amén, pero por dentro no lo crees, ¿verdad? Es lo que está diciendo ahí. Algunos estaban bien contentos. Ay, gloria a Dios, ya resucitó. ¿Será? O sea, la fe no tiene nada que ver con los sentimientos. No le hagas mucho caso a los sentimientos. Tú puedes estar gozoso o triste y eso no cambia la verdad de Dios. Amén. Dice, como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿está bien? ¿Tienen algo aquí para comer? ¿Algún burrito? Pásenme el super burrito. Y enfrente de ellos se lo empampiruló. Primera de Gustavo 3:4. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Hoy es como los peces, las comidas de ahora, ¿no? Salado con dulce, ¿no? Fueron a McDonald's, yo creo, ¿verdad? Y le pusieron su pez con miel de maple. Entonces él lo tomó y comió delante de ellos. Y ninguno vio pasar el pescado aquí por aquí, ¿verdad? Ahí va. No, era su cuerpo, estaba comiendo. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé. Ya se les olvidaron. Estando aún con ustedes, yo les dije que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo el Antiguo Testamento. Hermano, ellos no tenían otra Biblia más que el Antiguo Testamento. Y muchos de ustedes nunca han leído el Antiguo Testamento. No sé por qué, yo no se los he dicho, pero hay gente que piensa que los cristianos solo tenemos que leer el Nuevo Testamento. Mentira, no es cierto. No es cierto y no es cierto. Los primeros cristianos no tenían ni siquiera a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tenían a Mateo y a Juan y a Pedro que les daban las enseñanzas, pero todavía no habían escrito nada. Pablo todavía no venía y ellos estaban fieles. ¿Qué les dijo Jesús? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea que Jesús, mira, pon atención, aquí hay algo que estoy descubriendo en este momento. Jesús no solamente contaba parábolas, a sus discípulos les enseñaba Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, Primero y Segundo de Crónicas, Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Samuel, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, etcétera, etcétera. Isaías, Jeremías, Daniel, todos los profetas. Él no nada más les daba cosas nuevas, sino también tesoros de la palabra de Dios. Léelo otra vez a ver si estoy equivocado. Versículo 44 les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Les daba o no les daba doctrina a nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos? Amén. Entonces, versículo para subrayar, para pedírselo a Dios este sábado, el día de hoy. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ay, aleluya. Eso es lo que sucede cuando tú te conviertes, hermano. Cuando tú le entregas todo al Señor, el Señor te abre el entendimiento para comprender las Escrituras. Y yo quiero exhortar el día de hoy a aquellos que han dejado la hermosa costumbre, que hemos dejado la hermosa costumbre de leer la palabra de Dios todos los días, de alimentarse con la Escritura. Les abre el entendimiento y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. Ya no lloren, era plan de Dios. ¿No se acuerdan que se los dije? No se acordaban. Era necesario que el Cristo padeciese, porque si Cristo no padece, no hay salvación. Pero luego dice, y era necesario que resucitase de los muertos al tercer día. Y no solamente, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, Michoacán y todos los condados de allá en El Salvador, allá en lo más recóndito del Perú. Oremos por Brasil, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. Versículo 49. He aquí,
Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Voy a terminar con dos referencias. La primera es muy importante, Primera de Pedro 2:1. Vaya conmigo, las últimas cartas de la Biblia, al final está primera de las cartas de Pedro. La primera carta de Pedro en el capítulo 2, verso 1. Qué hermosa palabra. Pedro 2:1. Vaya conmigo, por favor. Primera de Pedro 2:1. Por favor, está chequeando, porque si metiste la memoria plateada, ya no tenía, ya no tenía. Si ves que se para, luego metes la otra. Espero que dure, que alcance la predicación. Primera de Pedro 2:1 dice, ¿ya lo tiene? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, que significa ofensas, que significa, ¿cómo lo traduce la Reina Valera contemporánea? Como todas las calumnias, es lo que traduce, ya me acordé. O sea, todo lo del diablo, deséchalo. ¿Y qué vas a hacer? Versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Sammy, bájale un poquito la música tantito. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Mira, hermano, este versículo ahora lo vuelvo a entender, porque gracias a Dios tenemos un recién nacido en casa. Y vieras cómo los recién nacidos, sobre todo si son varones, ellos les gusta comer. Comen la lechita de su mamá con una desesperación, con una ansia, con un deseo, y que dices, wow, parece, no, y si no sale rápido, porque pues ya sabe, ¿no? O sea, si le combinas el biberón, pues ahí sale rápido, ¿no? ¿Verdad? Y ellos bien contentos, ¿verdad? Pero la de la mamá no sale tan rápido, entonces me desespera, ¿no? Y empieza a llorar como si lo estuvieran matando al pobrecito. Ay, digo, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? No, nada más le estoy dando de comer, pero es que este cuate quiere calmado, ¿no? Y ya lo tienen que educar poco a poco, ¿verdad? Pero es una desesperación. Anda buscando con su boquita por todos lados. Y cuando se pesca, se pesca. Y los tragotes que se da. Cálmate, Eli. Calmado. Yo creo que Pedro estaba viendo esa escena. Deseen, anhelen, quieran, como un bebé recién nacido, la leche espiritual no adulterada. El bebé sabe cuando hay agua y cuando es leche. No lo engañas. A un bebé no lo engañas. Ay, le voy a dar tantita agua mientras le preparo el biberón. Luego la siente y dice, eso no es leche, está adulterado. ¿Sí o no? A ver, ¿cuántos dicen? A ver, hermanas, ¿sí o no? Él sabe, él siente, él ve. Le das algo adulterado, lo escupe, no se lo toma, hasta que siente o la leche de su mamá o la fórmula bendita, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis. Mira, tiene 20 días, no sé cuántos, ya perdí la cuenta, ¿verdad? No tiene ni el mes, pero ya creció el angelito. Ya se estira, tiene fuerza. Cuando se emberrincha, ¿verdad? Se pone así duro y se levanta y dice, ¡ay! ¡Órale! Se avienta para atrás, que hasta nos da miedo, le agarramos de la cabeza. Ya tiene una fuerza tremenda. No es muy gordito, ¿verdad? No sé si va a ser muy, muy obeso, pero tiene fuerza el chamaco. Está creciendo y dice, para que por ella crezcáis para salvación, para ser salvos. Si es, fíjate la condición, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Ahí está la clave, te repito. Cuando tú sabes que Dios es bueno, cuando tú comes esa lechita espiritual, tú sabes que tienes un Padre celestial que te ama. Tú sabes que tienes un Padre celestial que te acepta, que te transforma a su imagen. Tú sabes que eres salvo. O sea, es una cosa maravillosa. Ese niño sabe quién es su mamá.
Se le queda viendo a la abuela y la ve con un cariño, pero llega la mamá y dice, esta es la mera, mera. La foto que les envié no tenía ni 10 horas de nacido, ¿verdad? Y cuando se la toma May, ¿verdad? Se le queda viendo como diciendo, me pareció ver un lindo gatito. Unos ojotes así viéndola. Y dice uno, wow, ¿cómo es posible que un bebé? Pues es que conoces. Yo oro por este varón de Hillsong que está desertando. Yo no lo maldigo ni nada. Me da tristeza. ¿Habrá alguien que le explique el evangelio? ¿Habrá alguien? Yo no quiero ver a mi hermano caminando en las filas de los condenados, apostatando, renunciando de su fe, empezando a usar sus dones para hacer música mundana. Que la gente hazme reír de él y digan, ya ven los cristianos, no que con mucha convicción. ¿Dónde están los valores, la convicción de este hombre? O que los mismos cristianos, que no falta, ¿verdad?, le echemos tierra y lo hagamos pedazos en lugar de orar por él. Nos debe dar compasión. Por eso, hermano, si tú estás involucrado en la alabanza, en la adoración, acuérdate que los levitas eran instruidos en la palabra. Y está escrito ahí en Esdras, ¿verdad?, como ellos enseñaron al pueblo la palabra, sabían la palabra, eran sacerdotes. No eran solamente músicos, no eran compositores salmistas sin ningún fundamento. Eran gente llena del Espíritu que conocía la ley de Dios. Nuestros discípulos han estado alrededor de la palabra del Señor, hermano, estos 8 o 9 meses en esta iglesia. Tú y yo necesitamos estar alimentándonos con las enseñanzas de la palabra de Dios. Hay algunos de ustedes que no tuvieron la oportunidad de estar en un grupo de discipulado, y yo te quiero exhortar a permanecer en Cristo y que sus palabras permanezcan en ti. Te invito, hermano, a integrarte a un grupo de discipulado a largo plazo. Vamos a comenzar a ver el Evangelio de Marcos. Aquí está María, su hermana, su cuñado, su familia está estudiando el Evangelio de Marcos, poco a poco, ¿verdad? Pero lo estamos exprimiendo. Pero mientras estamos leyendo Juan, yo creo que ya lo terminamos, espero que sí, ¿verdad? Y viene Hechos y seguimos leyendo. Esa es nuestra lectura diaria. El discipulado es cada semana, pero el alimento, yo no como cada semana, yo como 3 veces al día. No me vean con esa cara de mundano, ustedes también. Es bueno ayunar un día aunque sea, ¿verdad? Intégrate, hermano, intégrate a un grupo de discipulado a largo plazo. Sé un verdadero discípulo. Ya leímos, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. No, está claro, ¿no? Yo pienso que está claro. ¿Cuántos dicen amén? Está claro. Ahora, ¿cuántos podrían decir amén? Yo voy a hacer lo posible para estar en un grupo. Presta tu casa, hermano, hermana, la casa del Señor, esa casa que te ha mantenido. Mira, mucha gente no tiene dónde vivir. Tú pediste una casa, tú pediste un departamento, ahí estás. Ponlo, por tanto, a los pies del Señor. Yo sé lo que les han sufrido, porque cuando ustedes no están en casa, ¿quién cree que está orando para que Dios le dé una casa? Su servidor, mi esposa, los hermanos en Cristo. Y cuando se la da, todos nos enteramos que ya te cambiaste de casa, que ya mejoraste, que ya tienes tu propia casa que estás pagando, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos ahí pidiendo un lugar, pues ábrelo para que ese lugar por el que tanto oraste, ponlo a los pies del Maestro. Ponlo a los pies del Maestro. ¿Cuántos dicen amén? Yo te invito a ponerte de pie. Vamos a estar estudiando la palabra, a comer todos los días de su palabra, y tu fe se va a levantar. El Espíritu Santo te va a instruir, y en su debido momento, hermano, te recordará todo lo que has leído, todo lo que has oído de la palabra, y eso va a preservar tu corazón, y no te va a pasar lo que mi hermano de Hillsong está pasando. No te va a pasar. Lo más triste, como les digo, es cuando él dice, y me siento bien. No, yo no me sentía bien. Yo me sentía morir, hermano. Yo me sentía morir, literalmente yo estaba muriéndome por dentro. ¿Cuándo? Cuando tenía la más leve,
la más insignificante duda del amor de Dios. Hermano, cierra tus ojos. Solo yo los voy a abrir. ¿Habrá alguno de ustedes? Por favor, escuche lo que voy a decir. Sea honesto. Yo quiero orar en el nombre de Jesús. Y nadie está viendo. Nadie está mirando. ¿Habrá alguien que tiene una pregunta del amor de Dios, del carácter de Dios? Quizá estás luchando en esta mañana, creyendo que Dios no es tan bueno como te lo han pintado, creyendo que Dios no es tan santo y tan puro, ni tiene las mejores intenciones en tu vida. Si hay una más leve de las semillas, yo te invito a levantar tu mano en señal de auxilio al Señor. Y yo sé que el Espíritu Santo va a tomar tu vida y te va a explicar y te va a quitar toda duda con su palabra. Y su palabra, que es la verdad, te hará libre, te hará libre, te hará libre, te hará libre. Estás luchando con algo, deja que el Señor Jesús te quite esos temores. Si permaneces en Cristo, en su amor, en su palabra, conocerás la verdad y la verdad te libertará. Levanta tu corazón y dile: Señor, pon ese deseo como un bebé, pon esa hambre como un cachorrito, como un pequeñito, Señor, de desear como niño la leche espiritual no adulterada, Señor. Ayúdame a distinguir en mi paladar espiritual cuando haya adulteración, veneno mezclado con verdad. En cualquier enseñanza, en cualquier palabra, en cualquier video de YouTube, de Facebook, de Instagram. Señor, líbrame de la mentira, líbrame, Señor, de morir de inanición por falta de alimento espiritual en mi vida. Yo quiero impedirte, Señor, que renueves el deseo de abrir tu palabra, Señor, y de leer las impresionantes aventuras del rey David, de leer, Señor, las impresionantes aventuras de Moisés en el desierto, de Josué en la tierra prometida. Oh, Señor, de los reyes buenos y los reyes malos, de los profetas, de los siervos y siervas tuyas, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Que a través de los salmos yo aprenda a ser un devocional a ti, ser transparente, sincero, y yo encuentre en ti, Señor, mi amado, mi precioso, mi Salvador, mi amado Dios. Levanta tus manos y dile: tengo hambre de ti, tengo hambre de tu palabra, tengo hambre de ti, Señor. Señor, lléname con tu espíritu. Yo me dispongo un día de esta semana a orar y ayunar, Padre, y a venir. Que no haya nada que me estorbe venir el sábado, Señor, con fe, creyendo, con un corazón preparado, con un corazón arrepentido, con un corazón limpio por la sangre del Cordero, a recibir mi porción, una nueva unción, fresca, nueva. Tú me ungirás con aceite fresco, dice tu palabra. Seré ungido con aceite fresco. Me darás las fuerzas como las del búfalo, Señor, y seré ungido con aceite fresco. ¿Cuántos dicen amén?